Cuando de política se trata, la idea es contactar con gente que nos dé una mano para analizar esto y para tratar de entender la política argentina. Uno de nuestros queridos amigos es Nicolás Areijo, que está conectado del otro lado. Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias como amigo. siempre. Un placer Muy que bien. esté con nosotros, cosa que agradecemos mucho tu presencia y tu poder de análisis. Nada, se viene un fin de Bien. año que uno se pone siempre a pensar en lo que tiene que ver a veces con los balances, ¿no? Y en el medio de una edad de balance de la política argentina, se viene una cuestión álgida en el Congreso que a partir de mañana, seguramente, sobre todo en el Senado, en principio, se vienen discusiones muy importantes. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, sin duda un Mm. escenario novedoso que encuentra a los referentes, digamos, del gobierno nacional parados desde otra óptica. Todavía no sabemos bien cómo van a accionar. Constituida la primer minoría en diputados y cercano a ser la primer minoría en Senado, a priori todo indicaría que son datos que le sirven al gobierno de cara a todo el conjunto de negociaciones que pretende llevar adelante. Por supuesto que va a hacerlo llevando o tocando una fibra muy delgada, muy delicada, que tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con reformas que históricamente a los gobiernos que intentaron llevarla adelante no les ha ido del todo bien, ¿sí? Con lo cual es toda una escena de desafíos. Creo que algo conversamos en otros programas, o sea, lo que hoy en día el gobierno sí parecería tener de ventaja en relación a otros gobiernos que quisieron hacer es que se encuentran con un peronismo dividido. Estamos Mm. hablando de un peronismo, un gobierno no peronista llevando adelante ese tipo de reformas. Hoy en día el peronismo se encuentra realmente en una situación de debilidad parlamentaria, no solo territorial, viene de perder una elección, con lo cual no es el mismo de otros años, y a esto se suma que los actores típicamente o corporativamente peronistas, como uno puede pensar, por ejemplo, en el sindicalismo, también no tienen el mismo peso que años anteriores, entre otras cosas porque en la Ujú. economía, no sé, hoy en día la economía informal es superior a la formal, con lo cual el peso también ahí que tienen sobre sus afiliados es mucho menor del que tenían en otro tiempo. O sea, insisto, en términos, si uno ve los condimentos del momento que se está viendo, uno a priori le ve una buena situación al gobierno. Ahora, de ahí en adelante, que lo termine de concretar, también va a seguir dependiendo de qué es lo que va a querer hacer el gobierno. El apoyo social lo tuvo en las últimas elecciones, ha ganado, si bien no con una mayoría, ganó con un 42%, pero logró unificar y ratificar el bloque que lo apoya, se encuentra no solo con un peronismo dividido, sino con una oposición bastante fragmentada también, y con los actores sociales que tradicionalmente resistían más a este tipo de embates, más debilitados. ¿Eso Ujú. alcanzará? No se sabe. También en el medio tenemos la relación con los gobernadores, ¿no? Con los gobernadores que, si bien hay promesas y hay promesas, digo, de apoyo con respecto a posibles votaciones, también es cierto que algunos giros o algunos fondos no se han enviado, con lo cual también el gobierno ahí hay que ver qué discrecionalidad va a adoptar, Ujú. si realmente va a cumplir con todas las cosas que se propuso. O sea que, insisto, terreno de más bien ventajoso, pero que eso no le aseguraría bajo ningún punto de vista de una manera lineal, ¿no? Tiene que seguir negociando, viendo, hablando con otros actores para ver si lo puede llegar a concretar Ujú. esto, materializarlo, ¿no? Las reformas. Sí, sí. Vos tocabas recién, Nicolás, algo que me parece interesante, que capaz que está bueno profundizar, o por lo menos a mí me da una sensación em, extraña. Digo, pensando, imagínate que fuéramos nosotros dos extraterrestres, que nos caemos aquí en la Argentina y de repente nos informamos y analizamos la política argentina a lo largo de los años, ¿no? Eh,
el hecho de una reforma laboral donde me parece a mí lo más sano es que salga con un consenso, lo más sano sería que de alguna manera cada actor político pueda poner una gotita de criterio, y no de oposición, sino de criterio, generaría seguramente alguna medida que podría trascender el tiempo. Lo que ocurre a veces es que aquellos que están con más poder en algunos de los lugares donde se necesita poder para sacar las reformas, claramente uno de ellos es el Congreso, y donde algunos actores no tienen poder de fuego, por llamarlo mal y rápidamente, lo que ocurre con la CGT, que pareciera que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de oponerse a algunas cuestiones a partir de su bajo poder de fuego, de su baja inclusive credibilidad. A esto le sumamos un peronismo dividido, un peronismo que ha perdido claramente el rumbo y que seguramente aquellos ideales peronistas han quedado en el olvido. Digo, mi sensación es que cualquier ley, sobre todo una ley tan fuerte como la laboral, que te va a modificar el día a día, es pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana vendrán otros, mañana me refiero dentro de 20 años una de esas, no lo sé, vendrán otros y volverán a modificar una ley laboral que seguramente juzgarán como una ley de derecha y qué sé yo. Viniendo vos en esa nave espacial y analizando una Argentina muy rápidamente, teniendo en cuenta un poco su historia, ¿está bien que suceda algo así? No digo que no esté bien por lo que ha generado el gobierno, que claramente y legítimamente ha ganado, pero ¿podrá salir una ley duradera, coherente y que respete de alguna manera todas las posibilidades de todos los actores de la nación? No sé si me explico la pregunta, yo tengo dudas en Bueno, ese sentido. a ver, que es una reforma que muchos sectores la están pidiendo, eso es cierto, Sí. ¿sí? Es una reforma que, digamos, ha establecido ciertos consensos, ¿sí? Mm. Que se vienen dando, o sea, se habla de una necesidad del sector empresarial, sectores laborales también. El tema acá es que a mí también me da la sensación de que hay un marco internacional que garantiza esta Mm. reforma, esta alianza, ¿sí? O sea, en el mundo se están también modificando las relaciones laborales, Sí. ¿sí? Se están viendo nuevas formas de contratación, ya sea, no sé, desde las contrataciones o los trabajos no presenciales, las formas, se habla también del tema de cómo son las horas extras, digamos, todas cuestiones que realmente son, digamos, hablan por lo menos de un debate que hay que dar. Yo creo acá que hay que ser conscientes de una situación, que es que el gobierno, en realidad no tanto el gobierno en esto, me parece que el contexto laboral llama o habilita a discutir este tipo de reformas. Fíjate que no solo la reforma laboral, reforma tributaria también, la Sí, sí, reforma claro. fiscal, la idea de ya la conciencia del déficit cero. Me parece que acá lo que la discusión de fondo tiene que estar en las formas. Mm. Me da la sensación de que el gobierno en algunas formas que plantea la reforma es mucho más, te diría, quizá no a favor de derechos laborales. Pienso, por ejemplo, no sé, la justicia laboral. Se habla de que de repente van a haber un montón de derechos conseguidos, ¿sí? Sí, Que se estarían eliminando en nombre también de abusos, que no uno, viste, cuando se habla de sí, la idea de sí, la industria del juicio, es verdad. entonces pues decir, bueno, los trabajadores han ganado un montón de derechos que se estarían perdiendo ahí. Ujú. Entonces, insisto, estamos en un contexto de reformas, estamos en un contexto donde hay una necesidad de revertir algunas cuestiones, de actualizarse, eh, pero también, como digo esto, también digo otra cosa, que es, me da la sensación de que el gobierno en esta reforma va a tener una mirada más antiobrera, ¿sí? Y eso quizá que es lo que va a poder generar mayor tipo de conflictos, Ujú. ¿sí? Porque en este tipo de reformas no contempla, no está más del lado del obrero, sino más bien del lado, no sé,
capitalista, el empresario que digo que no esté mal, no está mal, pero de repente, no sé, empezar a pagar menos beneficios a los trabajadores, bueno, y un conjunto de cuestiones que por lo menos van a entrar en tensión. Entonces vos me decís, ¿es el momento ahora o no? Evidentemente hay cambios que se vienen, sí, hay formas que se vienen. Hoy, por ejemplo, no sé, pienso en trabajadores como puede ser, no sé, cualquier delivery. Hoy en día mucha gente ya lo está adoptando prácticamente como un segundo o tercer laburo Sí, sí. del producto de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Como bueno, el tiempo libre, el que puede, tiene una motito, va y hace delivery para Ujú. hacer unos mangos más. ¿Sí? O la aplicación de un auto, si tenés su auto, lo podés. Entonces digo, ¿cómo se regula toda esa cuestión? O sea, son formas de trabajo que evidentemente llegaron para quedarse, que exigen también un debate. El tema es, insisto, el nivel de calidad también que se va a dar. Otra de las cosas que me preocupa seriamente es el tiempo de debate que va a haber, Es porque el verdad, gobierno quiere instalar esto en un mes. Vos estás hablando de un conjunto de reformas que parece poco, mínimamente tenés parece poco. que convocar a los sectores. Insisto, no digo de antemano de cerrar, pero de repente, bueno, tenemos tal grupo, no sé, las confederaciones empresariales, las confederaciones obreras, los sindicatos, etcétera, ponerse medianamente de acuerdo para estipular si la reforma es que salga a los tumbos porque tiene que terminar al 31 de diciembre que vence esta sesión extraordinaria, y ahí me parece que vamos a estar en un problema porque es una reforma realmente muy importante. O como se habla de que ya hay un ¿Por borrador qué el y el apuro? objetivo es básicamente aprobar todo. ¿Por qué ese Bueno, apuro? me parece que ahí el gobierno se equivocaría si empieza a querer pasar. También están los que dicen que si se empiezan a negociar punto por punto sale la mitad de la reforma. Bueno, Sí. hay cuestiones que habrá que negociar. Me parece que, si bien es cierto lo que hablábamos, de que el gobierno tiene un impulso, de que está en un momento favorable, la situación económica del país no está tan buena como para tampoco, digamos, generar un contexto de, bueno, voy por todo y no me importa. Me parece que la situación económica en general está marcando ciertas dificultades para muchas familias, con lo cual, bueno, hay empresas que están despidiendo a muchos trabajadores, hay esta apertura indiscriminada con respecto a las importaciones está trayendo también Ujú. sus consecuencias a la pérdida de empleo. Entonces, me parece que también es un contexto desde el punto de vista económico que no estaría tampoco siendo en un contexto de tranquilidad o de certidumbre económica. Entonces ahí me parece que hay que ver cómo lo median. Insisto, vamos a tener que observar mucho la capacidad, la cintura, la musculatura, como le decimos los analistas, que el gobierno realmente lleve adelante. Si va a querer imponer una reforma porque considera que la gente votó y ya está, me parece que comete un error. Ujú. Creo que debería en algunos puntos. Por supuesto, hay algunos puntos que pueden manifestarlo, no sé, inclaudicables, o puede manifestar que no se toquen, y otros puntos a modificar. ¿Sí? Como terminó pasando con la famosa ley de bases, ¿no? Que Sí, sí. terminó del original siendo menor. Me parece que tiene que ir a dialogar. Yo creo que ese es el temor. Ahora, en el mundo estamos en momentos de reformas también, ¿eh? O sea, el mundo Sí, eso es está verdad. pidiendo Es verdad. reformas, las relaciones laborales también no son Sí, las sí. Los mismas. tiempos han Nosotros hay cambiado, cuestiones, eso yo está no veo mal claro. actualizar. Lo que sí veo con preocupación es si la actualización es en detrimento de derechos obtenidos. Ahí me parece que hay que poner el ojo y tratar de que esto así no suceda, que en realidad que sea una adaptación siempre también pensando en los derechos de los trabajadores. Y dentro de esta musculatura, como bien decís, del gobierno, ¿cómo ves esas fuerzas en el Congreso, donde se va a dar el debate y donde seguramente esa suerte como decías al principio, la minoría, primera minoría en el Congreso, en los diputados, y casi una primera minoría en el Senado, le da una fortaleza interesante, pero al mismo tiempo lo obliga a generar consensos, y del otro lado habrá que ver con qué se encuentra? ¿Vos cómo estás analizando eso a priori? Sí, bueno, el consenso fundamental es que tiene que conseguir la mayoría que le dé el quórum, sí, que son los 129 diputados. El Ujú. gobierno tiene 95. O sea, tiene todavía que Hay reunir trabajo ahí, sí. alrededor de, vamos a poner, para tener una mayoría y llevar adelante las reformas, alrededor de 30 a 35 voluntades de mínima Sí, sí. más para esto. Las tiene, bueno, en un principio hay ciertos sectores que estarían dispuestos a apoyar.
oposición, lo que se considera esta oposición más dialoguista, el peso de los gobernadores, por eso decía esa cintura con los gobernadores que no forman parte del bloque de La Libertad Avanza, pero que manifestaron querer cierto apoyo. Bueno, hay que ver cómo se le realiza, ¿no?, un tipo de contraprestación, o ver cómo efectivamente, más que nada lo que tiene que ver con obras públicas, que es lo que más están reclamando los gobernadores, ¿no?, que no hay obra pública. Bueno, ahora, va a haber concesiones y en está ese sentido, ¿no? tiene alrededor de 100 diputados que no van a acompañar absolutamente nada, que tiene que ver con la Unión por la Patria en general, más izquierda, más algún que otro bloque que también se manifieste contra. Entonces me parece que vos hoy en día tenés que lo que se puede decir el centro de la política, que es el centro referenciado más en gobernadores, Provincias Unidas, el bloque de Provincias Unidas, que hay parte del radicalismo, de la coalición cívica, digamos, distintos actores, con influencia también de los gobernadores Puyaro, Laiora, ¿sí? Centralmente ellos dos, Nacho Torres también está ahí, y después tenés otro sector de Encuentro Federal, que es un peronismo más claramente no acá, es un peronismo más dialoguista, tiene referencias en Pichetto, pero también tiene referencias, por ejemplo, en el gobernador de Salta, que también estarían dispuestos, me parece, a no apoyar algunas cuestiones, creo que no todas, pero apoyaría algunas cuestiones, con lo cual tendría bien armado podría llegar a este piso que necesita de superar los 129, que es la mayoría que se requiere para tener quórum, apertura de debate. Ahora, de vuelta, ese es el escenario que veo. Un centro digamos, las terceras opciones son más dialoguistas, pero, ojo, son dialoguistas en la medida que también se le ofrezcan cuestiones con las cuales puedan pactar. Si va a haber una intransigencia de un lado, de este lado también los gobernadores van a responder diciendo, y mire, si usted no apoya, nosotros tampoco podemos jugar de esta forma. Me parece que lo veo por ahí, entonces ahí hay que ver, ya te digo, los dos bloques, Encuentro Federal y Provincias Unidas, que están alrededor entre los dos sumarían entre ambos alrededor de 35/40 diputados, si no recuerdo. Ahí tenés un núcleo que podría llegar a ser un cierto. Ahí está la clave seguramente de la negociación, y ahí también veremos cuál es la muñeca de los operadores del gobierno, ¿no? Para torcer algunas voluntades y para traerlas para su lado, ¿no? Ahí también se va a ver algo importante. Inclusive yo hoy o ayer leía, lo que pueda suceder con algunos radicales, ¿no?, que estarán actuando en este sentido con la convención en el medio, que eso, bueno, hay que ver cómo se resuelve también, ¿no?, porque hay que ver qué plantea la convención radical y qué genera... Sí, ahora este viernes, ¿no? El viernes define quién va a ser el presidente del radicalismo. Por lo tanto, bueno, eso en una de esas también modifica algunas cuestiones, más allá de que el radicalismo ha perdido, bueno, algunas cuestiones. El radicalismo perdió peso histórico centralmente porque su electorado mayormente vota otras opciones. Otra cosa, exactamente. El electorado tradicionalmente radical no está votando al radicalismo. Es una disputa más dirigencial, simbólica que otra cosa. El radicalismo si quiere volver en términos reales a pelear por un electorado que hoy en día claramente está dentro del bloque no peronista, alineado en su mayoría con expresiones que sean contrarias al kirchnerismo, o sea, en este caso lo fue el PRO y ahora es La Libertad Avanza. Si no entiende esa lógica va a ser un problema. Es un caso para analizar, interesante, porque es una cuestión ideológica de llevar ciertas banderas, que es lógico y está bien, pero bueno, por otro lado, salvo que se refunde el partido o se genere otra cuestión. Es un caso que algún día se analizará al radicalismo. Algún día se analizará lo que le han hecho. Le pasa le pasa al radicalismo, le pasa en un punto también al PRO, es el PRO más republicano. Esto que ha demostrado también que, como decían los grandes autores argentinos, Odón, el propio es Juan Carlos Torre, que ellos marcaban que el clivaje es peronismo no peronismo. Entonces, cuando la fuerza más importante demuestra ser más antiperonista, por lo general es la que aglutina más. Entonces, ahí hay un problema. Les cuesta a estos partidos la identidad propia. Fíjense que el radicalismo desde el año 2011 no puede presentar un candidato a presidente propio. No sé. Y así sucesivamente. Y le pasa a los partidos progresistas también.
en este mundo, ¿no?, de grietas, de polarización, son opciones que no logran traslucir y que quedan vistos en la sociedad como puntos medios, medias tintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece que ahí también exige un desafío de decir, bueno, si hay que realmente hacer una refundación, hacerla con valores que la sociedad esté pidiendo de este siglo XXI. Tomar, por supuesto, baluartes y simbología que hizo identitario a partidos tan importantes como pienso el radicalismo, el socialismo, cualquier partido vinculado a lo que fue el partido intransigente, digo, partidos que pueden ser el ARI mismo, la coalición cívica. El tema es cómo pueden llegar también un electorado. Hoy en día dividido más bien en dos polos. Así es, así es. Particularmente yo lo llamo en dos polos populistas, Sin uno duda. hacia la Sí, izquierda y sí, otro sí. hacia la derecha. Exactamente. Eso está más que claro. Querido amigo, como siempre, un enorme placer, ¿eh? Nos hemos pasado 4 minutos, pero valía la pena. Un enorme placer escucharte. Bueno, queda por preguntarte si echamos por Racing o por Estudiantes, pero bueno, eso... Vos sabés que Yo creo que es estoy más difícil en un eso que la política argentina. Yo sí, no sé qué sí, hacer. sí, sí, estoy en un dilema porque, bueno, la verdad es que es como que por otro lado uno siente, ¿no?, que si gana Racing desde última no es tan malo el tema, ¿no? O sea, bueno, por lo menos vamos a la copa y si pierde decimos perdió Racing. O sea Exactamente. que eso es lo que me deja A mí tranquilo, me inclina a pero pensar eso también, pero bueno, no tengo, deja no, de ser igual increíble. tengo amigos de Racing que los estoy viendo también muy contentos y Sí, eso en el tengo fondo aquí a mi también. izquierda uno que está muy feliz, así que me pone feliz por ellos, que han vivido una Le- vida ominosa, ¿no? Han Está vivido muy una vida bien, muy, está muy muy bien, triste, que es tiempo también que les que toque les toque un disfrutar a poquito ellos, la de verdad lo que que representa mucho un tiempo que triunfo cada estuvieron etapa. sin nada, así que Así es, mi no está amigo, mal. así es. Enorme placer, como siempre, ¿eh? Seguramente de acá a fin de año volveremos sin ninguna duda a contactarnos para contar con tu análisis y tu razonamiento sesudo de la política argentina. Te mando un grandísimo Muy- abrazo, Nicolás. Abrazo enorme, gracias chicos, gracias por llamar. Gracias, Nos amigo. vemos. Era Nicolás Ereijo, ¿eh? Como todos sabemos, analista político, docente de la U, un tipo muy interesante para escuchar.